Por parte del equipo de trabajo, queremos compartir nuestro proyecto arquitectónico WACA. WACA, Espacios de Memoria Ancestral Amoyá, es un proyecto arquitectónico que representa la construcción de una memoria colectiva por medio de espacios arquitectónicos vinculados bajo parámetros de su cosmogonía y cosmovisión como pueblo pijao. El concepto utilizado es Huaca. En la lengua pijao simboliza espacio, sitio sagrado o espiritual. Dicho concepto de espacio se propone bajo 4 postulados que nos definen como un dispositivo espacial capaz de transmitir sensaciones y experiencias totalmente dependientes del ser humano. Estas actividades asimismo generan una memoria colectiva, que siendo el caso de la comunidad, es un acto de pervivencia y arraigo que tienen estas para lograr una transmisión cultural en el tiempo. El proyecto se encuentra ubicado en el departamento del Tolima, municipio de Chaparral, corregimiento de Las Hermosas y vereda La Virginia, que es la ubicación actual del resguardo indígena Amoyapijao, en el cual se realizaron análisis de usos y morfología. Se localizó un lote ubicado entre el Salado y el Caserío, que son los nodos de acceso y comercio más relevantes, esto como lugar de implantación del proyecto, el cual facilita el acceso universal por sus condiciones topográficas, queda enfrentado al río Amoya, que es uno de los elementos ambientales más importantes, y permite condiciones visuales sobre el cañón de Las Hermosas. La comunidad objetivo con la cual se formalizó el proyecto es la nativa Amuya Pijao, conformado alrededor de 150 personas, 40 familias, 60 mujeres, 90 hombres y alrededor de 30 niños. La comunidad hay un paralelo entre el carácter campesino vinculado bajo el cultivo, la siembra, el recoger, como tal una actividad en la cual se trabaja la tierra como componente económico de la comunidad. Y por otro lado, también está el carácter indígena, supone una relación de resiliencia, el de la madre tierra, la sabiduría y un trabajo colectivo de construcción cultural. Las principales problemáticas en el territorio son la violencia causada principalmente por el conflicto armado en el territorio, ambiental por el daño al río causado por la hidroeléctrica, afectando a su vez el cauce natural y la fauna acuática, de accesibilidad causada por las condiciones escarpadas y estrechas de las vías, y de identidad por la pérdida de la memoria e historia ancestral causada por el constante conflicto en el territorio. Como objetivos, se plantea el diseñar un equipamiento arquitectónico y paisajístico con espacios culturales de memoria colectiva, vinculando la cosmogonía y cosmovisión de la comunidad indígena Amoyá, que contribuye al fortalecimiento y construcción de la identidad ancestral pijao, generando espacios de sensación y experiencia. Como justificación se da la pérdida de la identidad y la necesidad de recuperar sus raíces. Son puntos de partida para buscar por medio de la reivindicación de las víctimas un espacio arquitectónico que sirva como herramienta y modelo simbólico que trascienda por medio de espacios culturales y de trabajo colectivo. Por lo tanto, en la hipótesis se plantean espacios que recuperen los saberes ancestrales y reconstruyan la memoria e identidad de la misma, por medio del trabajo social colectivo, mediante espacios de memoria que relacionen con los diferentes elementos culturales, rurales, naturales, sociales y ambientales, para que puedan vivir su propia historia y desarrollar su cultura sin olvidar su origen. El proyecto asimismo se sustenta bajo 3 determinantes: el por medio de qué, para qué y el cómo. El espacio se define como un dispositivo espacial y el ser humano. El ser humano, por medio de herramientas comunicativas, genera una construcción directa y formal del conocimiento. Esta narrativa se puede dar por medios gráficos como fotografías, escritos, testimonios o grabaciones que dan y van logrando una construcción memorial dentro de un espacio físico. ¿Para qué? Lo que se quiere lograr con esto es una reivindicación social. En Latinoamérica, estos espacios de memoria dan voz a las víctimas generando un acto de derechos humanos. El carácter de violencia se determina por medio de tensiones, memoria y la resiliencia, y el volver a nacer de estas comunidades dando pie a enfrentar la situación de conflicto aún abierto como es en el territorio colombiano. Por otro lado, la parte sensitiva se determina por medio de estrategias arquitectónicas. Las que se utilizaron fueron las siguientes. Por un lado, se utilizó el ocularcentrismo. Es la imagen de cómo vemos el mundo, en este caso de la comunidad, estamos hablando de su cosmogonía y cosmovisión pijao, relacionando además los sentidos con esa parte de fenomenología de los efectos naturales del ambiente y del territorio. La memoria del espacio y del tiempo es hablar de estas determinantes que entran a desarrollar la experiencia, la esencia, lo cualificativo que se puede llegar a desarrollarse en un espacio arquitectónico. Estas se convierten en un espacio donde recobrar el pasado, el presente y el futuro, logrando una huella y escenificando las manifestaciones culturales y sociales de esta comunidad. Y por último, utilizamos los sentidos por medio de las sensaciones que determinan criterios sensitivos y experimentales que nos dieron pie para caracterizarlos en un espacio arquitectónico y en el equipamiento propuesto.
Utilizando estas tres teorías se genera la teoría del territorio ancestral, la cual se divide en dos aspectos: lo concreto, que es lo natural hacia la dimensión vertical de la espiritualidad, y lo abstracto, que es lo impuesto por el ser humano hacia la dimensión horizontal de lo terrenal. Estas configuran el centro como un lugar de aprendizaje para lograr el tejido social a través de la experiencia, la información, la colaboración y la experimentación para configurar una memoria social colectiva. Como memoria arquitectónica se genera una tensión por medio de una arborización existente y una rambla propuesta, dándole prioridad a la dimensión concreta por medio de la topografía, el río y el cañón. Después a la dimensión abstracta, que es el territorio construido, para fortalecer el tejido social con equipamientos existentes. Se adapta al diseño arquitectónico sin dejar atrás a la madre naturaleza, a través de la cosmogonía y la cosmovisión indígena. Se personifican los espacios de memoria ancestral de acuerdo con los pilares de la comunidad, y por último, se configuran recorridos que contribuyan a la construcción de la memoria colectiva. Como memoria proyectual se desarrolla la memoria definida a la identificación del territorio y se determinó crear espacios que dan reflejo de lo que ellos son como comunidad. Estamos hablando del bastón de mando ligados a la autonomía, plan de vida, identidad, territorio y minga, conformando así un programa arquitectónico conforme a sus creencias. La apertura de los sentidos y la generación de experiencias a lo largo del proyecto. Por medio del oído se logra una relación entre la naturaleza y el usuario, percibiendo los sonidos del río, la brisa del viento entre los árboles y el canto de las aves. El aire desplaza el olor de los frutos arbóreos y las plantas de té ubicadas en el acceso del proyecto y a lo largo del sendero de contemplación, aromatizando los espacios abiertos y cerrados. Mediante el tacto se perciben los cambios de texturas naturales y artificiales, demostrando la adecuada relación entre el hombre y el territorio ancestral. La vista experimenta fenómenos de apertura y cierre de espacios naturales y arquitectónicos por medio de las visuales, la topografía, los materiales y las especies arbóreas a lo largo del proyecto. El gusto es cambiantemente actualizado por medio de las experiencias que los demás sentidos desarrollan, creando así el sabor de la memoria. La memoria genera la experiencia de recordar y evocar el pasado, de llegar al presente y pensar en el futuro para transformar la historia. De esta forma se preparan los usuarios a los espacios y los espacios se abren a los usuarios para generar la identidad ancestral en el proyecto, que es la experiencia quien nos identifica. El proyecto está compuesto por 5 espacios diferentes que responden a cada pilar de la comunidad, como la autonomía, minga, plan de vida, territorio e identidad. En este último se desarrolla la caja de la memoria, dividida en 3 espacios. El primer espacio es de contemplación, que genera un sentimiento de confrontación mediante la observación atenta, sensible y detenida de la realidad turbia del ayer que marcó la historia de sus antepasados, acercándose a múltiples emociones y pensamientos que van apareciendo conforme avanzan o retroceden en el tiempo. Las letras desordenadas y sin sentido simbolizan las palabras y relatos nunca escuchados de los ancestros, amigos o conocidos que hicieron parte de su historia y permanecen en su memoria, pero fueron silenciados por la violencia o el desplazamiento. La oscuridad representa la historia del pasado en el territorio ancestral, un pasado ignorado y doliente, cargado de historias y narrativas. Es esta quien enfoca la cruda realidad, pero da puertas a la luz de la esperanza, la apertura del hoy hacia el mañana. El agua limpia y purifica al ser dolido y quebrantado proveniente de un pasado oscuro y borroso, dando claridad al presente por medio de la historia narrada por la comunidad. La luz aún no se percibe en su totalidad, pues es un espacio para la reflexión, es el enfrentamiento detenido, profundo e íntimo con el pasado, para lograr una transición clara, tranquila, serena y pacífica de la oscuridad a la luz de la esperanza y la paz de un nuevo amanecer personal y social. Por último, este espacio está dedicado a la luz natural, a los rayos del Padre Ta, que en su idioma es el sol, que hacen parte del desarrollo interior del mismo, y al fuego que éste emana sobre su comunidad, dando el poder de renacer a pesar de las dificultades, haciendo de ellos un pueblo resiliente, guerrero y perviviente. La superación, que al cruzar la barrera vacía de la oscuridad, con las distorsiones subjetivas del pasado inconcluso y confuso que marcó la historia del ayer, llegando a un mañana inmerso en la luz de la verdad, de la oportunidad y la tranquilidad de la memoria. Resiliencia a lo largo de los años. Como componente tectónico estructural se establece como la construcción del mundo bajo dos dimensiones o actores. Por un lado, el ser humano y cómo éste va transformando su espacio. Este detona un carácter cultural. En el caso de la comunidad Pijao está representado bajo la cosmovisión y cosmogonía. Se determina bajo 4 capas de creación. Primero, la sala sostenida por el mundo está determinada por la cimentación y las columnas del proyecto. La segunda, la dulce, es aquella donde habitan los personajes míticos, plataforma y donde habitan estas comunidades indígenas. La tercera, la seca, sostenida por la viga de oro, aquellas soportadas con el equipamiento, vigas, viguetas y cerchas. Y por último, la capa de sol es aquella donde da fuerza, calor e iluminación
determinada por la cubierta e iluminación directa desde el exterior. Se quiere además lograr un aporte en cuanto a la técnica constructiva, un sistema modular replicable, un manual de fabricación y un mantenimiento fácil y autónomo. No solo es un acto de construir una memoria colectiva, sino un acto de minga para el desarrollo de un proyecto como componente social. La memoria se construye desde la transversalidad de las capas que se van a generar una atmósfera, logrando una transición entre el frío y el calor, dando un equilibrio de las capas cosmogónicas y de la misma identidad de la misma comunidad. El proceso de la recuperación memorial, histórica y cultural de una comunidad es un trabajo arduo y complejo. La subjetividad de la verdad y los relatos de cada individuo hacen que la historia sea cambiante en cada avance de esta, pero no es un objetivo inalcanzable. Al usar la arquitectura como una herramienta adicional para alcanzar la reivindicación de las víctimas, brindando espacios para la confrontación, divulgación de pensamientos, historias, anécdotas, sentimientos y experiencias.